Reciban un cordial saludo y bienvenido a este video. Somos de la carrera Educación Básica en Línea de la materia Educación para la Identidad Sexualidad, a cargo de la máster Jenny Lu Villasí. En la actualidad, la era digital ha transformado profundamente la forma en la que las personas construyen su identidad, se comunican y participan en la sociedad. Las redes sociales, las plataformas virtuales y entornos digitales han generado nuevas formas de expresión del yo, en donde muchas veces coexisten múltiples identidades. Esto plantea desafíos importantes en el ámbito educativo, psicológico y social, ya que el sujeto ya no se define únicamente por su presencia física, sino también por la actividad en entornos virtuales. Los siguientes casos permiten analizar cómo se configura el sujeto en la era digital, evidenciando tensiones entre lo real y lo virtual, así como oportunidades para repensar el rol de la educación en este contexto. Hoy vamos a presentar 5 casos de análisis. El primer análisis es en base a la matriz, en el caso de María, que muestra una doble identidad. Esto, según la matriz, significa que existe una dualidad entre su yo digital y su yo real. La problemática principal es, María tiene una desconexión entre su identidad digital y su identidad personal. Esto provoca baja autoestima, ansiedad social, dificultad para participar en clase, dependencia de la aprobación en redes sociales. Esto ocurre porque en redes sociales puede controlar su imagen, fotos, filtros o comentarios. En cambio, en la vida real enfrenta situaciones que le generan miedo o inseguridad. La cultura digital hace que busque validación extrema entre likes y comentarios. Se puede medir observando su poca participación en clase, su lenguaje corporal, timidez y nerviosismo, comparado su comportamiento en redes versus aula, aplicando herramientas como el FODA, donde se identifique debilidades, inseguridades y ansiedad, fortalezas, capacidad de expresarse en lo digital. Como solución, una buena estrategia sería participación gradual con el apoyo emocional del docente. Incluye actividades donde participe poco a poco sin presión. Espacios de reflexión personal, ¿quién soy realmente? Educación sobre el uso criterio de redes sociales. Y dinámicas grupales para fortalecer habilidades sociales. En el objetivo, integrar su yo digital con su yo real. Como futuro docente, yo aplicaría estrategias porque permite respetar el ritmo del estudiante, ayudaría a fortalecer la autoestima, promueve una identidad auténtica, integra la realidad digital con la educación. Me serviría porque hoy en día muchos estudiantes viven en esta misma situación con las redes sociales. En conclusión, el caso de María nos muestra que la educación no solo debe centrarse en lo académico, sino también en el desarrollo emocional y cómo los estudiantes construyen su identidad en un mundo digital. Continuando con el análisis, les presento el caso número 2, el estudiante invisible. En esta situación vemos cómo Carlos participa activamente en entornos virtuales donde comenta, debate y comparte ideas. Sin embargo, en clases presenciales su participación es muy limitada. Al analizar las diferencias entre lo virtual y lo presencial, se observa que en el entorno digital el estudiante se siente más cómodo, ya que no enfrenta presión inmediata, lo que facilita su expresión al momento de hablar. En cambio, en lo presencial puede influir factores como el nerviosismo o el miedo a juicios sociales. En cuanto a los rasgos de personalidad, vemos claramente cómo se evidencia que en lo virtual se potencian habilidades como la confianza y la participación, mientras que en lo presencial se limitan debido a la timidez o la inseguridad que siente el estudiante. Frente a esta realidad, la educación debe adaptarse a estos cambios incorporando estrategias que integren lo digital y lo presencial, como metodologías híbridas, uso de plataformas virtuales y actividades participativas que fomenten la inclusión. De esta manera se busca que los estudiantes puedan expresarse y participar de acuerdo a sus fortalezas. Este caso demuestra que el sujeto en la era digital no se comporta de la misma forma en todos los contextos. En conclusión, la educación debe evolucionar para responder
a desafíos de la era digital, promoviendo un aprendizaje inclusivo, crítico y centrado en el bienestar integral de cada estudiante. A continuación cedo la palabra a mi compañero. Voy a hablar sobre el sujeto según Touraine en las redes sociales. En este caso se analiza cómo una persona construye su identidad en la era digital. Ana utiliza las redes sociales no solo para comunicarse, sino también para expresar sus ideas, defender causas y participar en debates. Esto muestra que no es un sujeto pasivo, sino alguien activo, que forma su identidad a partir de lo que hace en el entorno digital. El punto importante aquí es entender que hoy en día las personas no solo crean contenido, sino que también lo consumen, opinan y toman postura por eso. La identidad digital no es fija, sino que cambia constantemente, según las experiencias y las interacciones en redes. En la era digital, el sujeto se caracteriza por ser participativo, conectado y con capacidad de influir, pero también enfrenta retos como la desinformación o la presión social. Esto hace que sea fundamental desarrollar un pensamiento crítico para saber compartir qué crear y cómo actuar en estos espacios. Desde una mirada crítica, es importante usar las redes de forma responsable y consciente. Aquí es donde la educación cumple un papel clave, ya que debe formar personas capaces de reflexionar, analizar y actuar con ética en el mundo digital. En este video voy a presentar el análisis de un caso sobre dependencia digital centrado en un estudiante llamado Luis, ¿sí? Actualmente vivimos en una era digital donde la tecnología forma parte de nuestra vida diaria. Aunque tiene muchos beneficios, también puede generar problemas cuando su uso no es controlado. Este es el caso de Luis, quien pasa más de 10 horas al día conectado en redes sociales. Como consecuencia de ello, ha disminuido su interacción tanto con su familia, ha bajado su rendimiento académico y presenta ansiedad cuando no está conectado. A partir de este caso, se realizó un análisis para comprender cómo la tecnología puede influir en la personalidad y el comportamiento. Se identificaron varios cambios importantes en Luis, como el aislamiento social, la dependencia emocional hacia el uso del celular y la falta de autocontrol y la dificultad para concentrarse en sus estudios. Además, la revisión de estudios demuestra que el uso excesivo de redes sociales está relacionado con problemas como la ansiedad, el estrés y el bajo rendimiento académico. Esto se debe a que las plataformas digitales generan una necesidad constante de estar conectado, afectando la atención y la organización del tiempo. También se analizaron datos empíricos que confirman que cuando una persona supera las 8 horas en dispositivos digitales, aumenta significativamente, préstenme mucha atención, aumenta significativamente el riesgo de dependencia. En el caso de Luis, este riesgo es alto, ya que su uso alcanza las 10 horas diarias. Para entender mejor la situación, se aplicó una matriz FODA. En ella se identificaron fortalezas como su acceso a la tecnología y habilidades digitales, oportunidades como el uso educativo de las herramientas digitales, debilidades como la ansiedad, la dependencia y el bajo rendimiento, y amenazas como el aislamiento social y los problemas de salud mental. A partir de esto, se desarrolló una matriz cruzada FODA donde se propusieron estrategias, por ejemplo, aprovechar la tecnología para fines educativos, establecer límites con el uso de redes sociales, fomentar actividades fuera del entorno digital y buscar apoyo familiar o psicológico de ser necesario. Finalmente, el análisis se complementó con un gráfico que muestra que a mayor tiempo de uso de redes sociales, menor es el rendimiento académico.
Esto confirma que el uso excesivo de la tecnología puede afectar negativamente el desarrollo personal de una persona. En conclusión, la dependencia digital es un problema real que afecta la personalidad, la conducta y el rendimiento académico. Por tal motivo, es fundamental promover un uso responsable y equilibrado de la tecnología, buscando siempre un balance entre la vida digital y la vida real. Caso 5. Aprender en la red. En este caso analizamos a estudiantes que prefieren aprender mediante videos, redes sociales, plataformas digitales, lo que evidencia un cambio en la forma de aprender en la era digital. La era digital se caracteriza por el acceso inmediato de información, la hiperconectividad y el predominio de contenidos visuales. Esto ha provocado que el estudiante ya no sea pasivo, sino activo, ya que busca, selecciona y construye su propio conocimiento. Sin embargo, este cambio tiene ventajas y desventajas. Por un lado, se fortalece la autonomía y el aprendizaje dinámico, pero por otro, puede presentarse problemas como la falta de concentración, la distracción y el aprendizaje superficial debido al consumo rápido de información. Desde una reflexión crítica, el problema principal es que el modelo educativo tradicional no se ha adaptado completamente a estas nuevas formas de aprendizaje. En este contexto, el rol docente cambia. Ya no es solo quien transmite conocimiento, sino quien guía al estudiante para que use la información de manera crítica y responsable. Como propuesta, es importante integrar estrategias innovadoras, como el uso de videos educativos, clases interactivas y herramientas digitales, logrando un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno. Esto también es fundamental considerar el bienestar integral, ya que el uso excesivo de la tecnología puede generar dependencia o distracción. Por ello, se debe formar un uso equilibrado. Esto demuestra que el desafío no es evitar la tecnología, sino aprender a usarla de forma crítica. Esto nos lleva a reflexionar que la era digital ha transformado profundamente la forma en que se construye la identidad y se desarrolla el sujeto, pues evidencia que a las personas ya no expresan de una sola manera, sino a través de múltiples espacios, sobre todo en entornos virtuales. De hecho, casos como los analizados reflejan situaciones actuales muy comunes, estudiantes que proyectan una identidad distinta en redes sociales, otros que participan más en lo digital que en lo presencial, o incluso quienes desarrollan dependencia tecnológica. Por ejemplo, hoy es frecuente ver jóvenes que opinan con seguridad en plataformas digitales, pero presentan dificultades para expresarse en el aula, lo cual demuestra cómo el contexto influye en la construcción del yo. En conclusión, podemos decir que al analizar los 5 casos, se puede afirmar que el sujeto en la era digital se caracteriza por ser dinámico, adaptable y capaz de interactuar en distintos entornos. En cuanto a la identidad, esta se transforma constantemente, ya que las personas pueden ser capaces de construir diferentes formas de expresarse dependiendo del contexto, especialmente en los espacios digitales. Por otro lado, los cambios no deben ser vistos de manera negativa, sino que como parte de la realidad social en la evolución. Sin embargo, es importante considerar siempre el bienestar integral, ya que el uso inadecuado de la tecnología genera efectos emocionales, sociales y académicos. En relación con el papel de la educación, se destaca que ésta debe ser adaptada
adaptada a las nuevas formas de aprendizaje, incorporando herramientas digitales y promoviendo la participación inclusiva y fomentando el uso responsable de la tecnología. Para finalizar, estos casos nos ayudaron a reflexionar sobre la importancia de formar sujetos críticos, conscientes y capaces de desenvolverse de manera equilibrada en la era digital.